Buenas tardes, estamos aquí en la segunda parte del proyecto Entrega Final con el ingeniero Lázaro Patiño. Estamos en la empresa Sabritas y vamos a realizar unas preguntas. No sé si quieras saludar a la cámara. No, pues saludos a tus compañeros, ¿verdad? Apoyando siempre al programa educativo, ¿verdad? Que aprendan y que sobre todo podamos compartir un poquito de la experiencia, ¿no? Que hemos tenido. Perfecto, pues bueno, pues vamos a comenzar con una serie de 5 preguntas, las cuales vamos a empezar con los principales éticos que nos podemos encontrar dentro de la organización. ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que podemos encontrar? Pues mira, la verdad es que es muy variado, tiene un rango bastante amplio en los diferentes dilemas. Sin embargo, de lo más común en las organizaciones puede ser desde algo tan sencillo que es controlar emociones, ¿no? En una reunión el hecho de levantar la voz ya empieza a cruzar esa línea ética, ¿no? En donde ya lo laboral se empieza a salir un poquito de control. Y bueno, prácticamente hablamos de control de emociones, o puede ser hasta un falso de información, ¿no? O desvío de información, lo cual ambas están penalizadas, pero bueno, creo que es el rango que podríamos encontrar en una organización. Puede suceder, ¿no? Es lo que no queremos nosotros. Dentro de esta organización, ¿se ha presentado algún caso de flujo de información o desvío de información? Mira, sí puede ser, pero la misma ética, ¿no? Que se maneja dentro de la empresa y siendo confidenciales estos temas, el hecho de expresar algo en esos términos sería un código, ¿no? Entonces no podríamos decirlo abiertamente. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es que dentro de la carrera, lo laboral, de lo que yo he visto, lo que me ha tocado vivir, ha ido, te decía, desde cosas sencillas como un control de emociones en una reunión hasta falta de información, ¿no? O desvío en ocasiones de fondos, ¿no? Sí ha sucedido, sí sucede en las organizaciones, o sea, es un hecho real como tal, ¿no? Sin embargo, bueno, por los mismos temas que hablamos es imposible, ¿no? Y no es permitido expresar ese tipo de temas. Perfecto, pues podemos ver aquí un caso, como dices, el controlar las emociones simplemente. Claro. Pues bueno, vamos a abordar la segunda pregunta, que sería: ¿cuál es el dilema ético más complejo que últimamente se ha tenido que resolver? Yo creo que todos los dilemas éticos tienen un grado de complejidad muy alto. Definitivamente creo que lo más, si bien todos son complejos, lo más difícil dentro de cada dilema que te encuentras es primeramente encontrar la raíz, ¿no? La raíz de fondo, la causa raíz del por qué está sucediendo esto, encontrar cuáles son los daños colaterales o los daños directos que se están generando por esta violación, el alcance. Y hay cosas importantes que de repente se dejan al aire, pero encontramos de repente que hay gente involucrada, que sin querer o de manera directa o indirecta está participando y de alguna forma pueden ser cómplices. Entonces creo que esa es la parte más compleja de cualquier dilema, ¿no? Acotar, decir, bueno, hasta dónde hizo daño, hasta dónde afectó, y quiénes se involucraron tanto directa como indirectamente, porque el hecho de ver que sucede algo y no reportarlo, pues te estás haciendo cómplice, ¿no? Y entonces ahí es en donde dices, bueno, te considero dentro de la falta o no, porque pues si bien no participaste directo, pero sí lo sabías. Entonces eso es lo más complejo y creo que eso involucra todos los dilemas, ¿no? O sea, yo te vi, pero no dije nada, entonces te estás volviendo cómplice. Esa es la parte más compleja de cualquier dilema que te puedas encontrar. Porque pues sí, como lo mencionas, va a haber mucha gente involucrada, pero más no todos lo van a delatar. Claro, es correcto, ¿no? Y ahí es en donde empieza la complicidad y eso es lo complicado. Es decir, bueno, a todos los evaluamos igual porque al final de cuentas estás siendo partícipe, ¿no? Eso es la parte complicada. Sí, claro. Bueno, respecto a esta misma pregunta, la forma en la que, ¿cómo puedes identificar que fue un dilema ético y no fue algún problema técnico, administrativo o económico o interpersonal? Mira, yo creo que las reglas son muy claras. O sea, dentro de las políticas, y recordarás en la entrevista anterior hablamos, ¿no?, de cuáles son esos lineamientos que se tienen. Hay políticas ya muy claras en donde te dicen, mira, si cruzas esta línea y haces de esta manera esta información, pues ya caíste en ese tema. Entonces es muy fácil distinguirlo porque es la violación directa a una regla. O sea, no te puedo decir que pues se te dificulta encontrar el dilema
Porque es muy sencillo decir, mira, la política dice que no debes hacer esta información o hacer esta información o llevar este proceso de esta manera. No lo debes hacer, ya lo sabes y lo hiciste. O sea, inmediatamente te das cuenta que es una violación o una regla, ¿no? En ese momento te das cuenta que estamos hablando de un tema ético, porque no es gran ciencia el darte cuenta que estás violando es una falta a un valor, ¿no? Por ejemplo, es una falta de respeto, oye, pues no te tengo que decir que no podías hacerlo, ¿no? Es una forma de vivir, ¿no? De relacionarnos como sociedad. Bueno, ¿puedes describirme brevemente un ejemplo de dilema como del mismo que estamos mencionando? Algo sencillo, mira, por ejemplo, algo que está muy dado en las organizaciones es trabajar por objetivos. Entonces, cuando tú haces una presentación y dices, oye, mira, este es mi scorecard, estos son mis resultados, y de repente mostrarlo en un color verde, en un color bonito, y decir, mira, yo alcancé este porcentaje de implementación o alcancé estos resultados, pero que no sea en realidad lo que se vivió, lo que está en piso, o hay algo ahí de información, pues es algo tan sencillo como eso. Simple y sencillamente falseaste información, porque lo que estás presentando o lo que estás reportando no es exactamente lo que se está viviendo. Pero seguramente por quedar bien o por tener o que te evalúen bien, pues tú vas a reportar eso, cuando la realidad no es eso. Entonces ya estamos hablando de un falso de información, porque no es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Eso puede ser un ejemplo muy sencillo, ¿no? De lo que es muy común que suceda. Pero es que en todas las empresas y organizaciones enfrentan esto, ¿verdad? Es correcto. Sí, definitivamente tú sabes que si reportas algo que está mal, que no te está yendo bien, pues seguramente va a tener un impacto, ¿no? En tu desempeño, en tu carrera, en tu formación. Entonces dices, bueno, ahí es donde pone la balanza, decir, bueno, si lo reporto así, no me va muy bien. Pero si lo reporto de otra manera, me estoy brincando un proceso donde yo me estoy brincando información o estoy dando información que no es correcta. A lo mejor lo podemos ver porque pues el trabajo no fue realmente el eficiente, Es ¿no? correcto. Entonces, para no dejar ver la falta quizá de responsabilidad en tu trabajo, en tus actividades, pues dices, lo muestro así, cuando en realidad no es, ¿no? Entonces, pero bueno, para una presentación o para una evaluación de resultados, puedes decir, pues qué bueno, ¿no? Mientras no hagas tanto ruido. Pero si te metes a auditar o te metes más adelante, te vas a dar cuenta que no está sucediendo así, ¿no? Y entonces ya falseaste información. Y podemos poner un caso en el que estamos fallando. Es correcto. Bueno, y ahora una pregunta más. Por ejemplo, en este tipo de dilema existe, bueno, ya la mencionaste, una auditoría, pero ¿crees que existe alguna otra forma en la que se pueda solucionar o encontrar el problema? Sí, definitivamente alguna metodología que podemos utilizar, hay muchísimas, pero lo más importante de esto es en cuál es la causa raíz, o sea, de dónde viene, qué está pasando. Pueden haber varias causas, sin embargo, hay una causa que está afectando, la causa raíz de todo, de dónde está viniendo toda esta serie de dilemas. ¿Por qué? Puede ser quizá una falla en el sistema, ¿no? O sea, también te puedo decir que de repente las organizaciones tienden a dejar a las personas como responsables de alguna actividad, de algún tema, pero sin decirles cuál es el alcance, ¿no? Hasta dónde sí pueden y no pueden hacerlo. Entonces seguramente ahí sería una falla del sistema, porque no le estás informando qué sí puede y qué no puede hacer. Entonces ahí, o sea, ¿cómo evalúas ahí ese tema? Pues no te dije. Pero hay cosas muy sencillas donde dices, pues no le puedes faltar el respeto a alguien, o sea, no te tengo que enseñar yo, es un valor natural como sociedad, como persona, no te tengo que enseñar yo a ser respetuoso con la gente, ¿no? Eso no te lo puedo decir yo, porque damos por default, ¿no? Que vienes con esa enseñanza de la vida, ¿no? De la educación familiar, y no tienes necesariamente que entrar hasta allá. Pero cuando tú defines y dices, bueno, fue un problema del sistema, porque a mí me falló algo, porque yo no te dije algo o no te acoté hasta dónde era tu responsabilidad o hasta dónde sí podías, hasta dónde no podías hacer, pues dices, tenemos que corregir nuestra falta. Pero una vez que está informado, una vez que se le ha dado la información, las herramientas para que no hagan ese tipo de acciones y lo hacen, entonces entender por qué. A veces las personas actuamos derivado de lo que vimos en nuestro entorno social, ¿no? Algo muy común en la vida es, bueno, ¿tú qué sabes de un empleado que tiene problemas personales, que a lo mejor no le está alcanzando el dinero, ¿no? Que tiene problemas con la esposa, con los hijos, tiene deudas?
y de repente lo pones en una responsabilidad donde va a manejar efectivo, ¿no? Bajar dinero. Pues lógicamente llega un momento donde se va a sentir tan presionado, tan apretado, que la tentación de hacer algo pues seguramente le va a ocurrir. No es justificarlo, sino lo que intento decir es que puede ocurrir, ¿no? que la situación se dé así, y entonces es en donde nosotros como organización tenemos que ser proactivos y ver qué pasa con nuestra gente. Entonces ahí es donde entran programas como calidad de vida, ¿no? Como ver qué le pasa, como feedback, ¿no? Con la gente, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No nada más en el tema laboral, sino un poquito más de apertura para rebasar los límites hacia lo personal, porque al final de cuentas la persona que esté trabajando con nosotros, el como sea en su casa, el como sea en la familia, el como sea ante la sociedad, aquí va a ser el reflejo de eso. Entonces, por eso muchas veces desde contrataciones dices, oye, ¿tienes antecedentes penales? Porque te va dando un panorama de quién es. Oye, ¿por qué saliste de tu otra empresa? Pues, oye, pues porque me robé algo. Pues de inmediato dices, pues si lo hiciste una vez, pues seguramente puedes volver a hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos entender cuál es esa causa raíz y erradicarla definitivamente. ¿Por qué? Porque a veces una persona que tenga esos malos comportamientos puede empezar a contaminar a los demás, ¿no? Oye, pues no pasa nada, y de repente pues, quien no tiene un poquito de carácter, ¿no? De firmeza en sus decisiones o de visión hacia dónde va, pues seguramente pudiera sumarse, ¿no? Se pudiera ser cómplice, y entonces empieza a ser una infección, ¿no? De todo este tema. Por eso es importante ver de dónde viene, y hasta cuál es el alcance, ¿no? de todas estas partes. Claro, porque encontrando la causa raíz, pues ahí es donde puedes encontrar la solución. Claro. ¿Cuál va a ser el antídoto para el problema en el que estamos enfrentando? Uh-huh. Bueno, para concluir, ¿te parece que tiene la misma dificultad resolver un dilema ético que algún problema técnico, económico, administrativo o de relaciones interpersonales? No, definitivamente no es lo mismo. Es muchísimo más complejo el tratar de resolver un tema ético. Mira, cuando tú te metes en la parte administrativa, técnica, podemos decir, si tú no sabes, pues te tengo que enseñar, ¿no? Si tú no puedes, mi obligación es ayudarte. Pero cuando entras en el tema, tú no quieres, pues ahí cómo le hago, ¿no? ¿Cómo te ayudo? Porque ya no tengo yo alcance en tu pensamiento, en tu forma de ser, en tu forma de actuar. Entonces, ahí es en donde entras a otro panorama, ¿no? Dices, la parte administrativa, algún problemita técnico, pues tú sabes que a lo mejor no te da la capacitación necesaria, o no te estoy dando las herramientas adecuadas para hacer tu trabajo. Puede ser, o sea, es que no lo sabías, falta de conocimiento. Está bien, llega a pasar, ¿no? Sí puede haber fallas en el sistema, pero cuando estamos hablando de un tema ético, estamos hablando de comportamiento, de conducta, de valores de las personas. Entonces, tocar esas fibras sensibles de que no es un tema laboral, sino más bien es tu interior, es tú como eres, es tú con tus hijos, es tu reflejo ante la sociedad, ya es un tema mucho más complejo. El tema administrativo, financiero, técnico, pues podemos resolver en equipo, no pasa nada, podemos ayudarlo. Pero cuando el tema es interno, de tu decisión, de lo que tú no quieres o lo que tú sí quieres, pues ahí es donde dices, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para entrar ahí y cambiar ese chip y decir, no tienes que hacer eso, no tienes que actuar así? Entonces eso lo hace más complejo, porque no hablamos de herramientas de trabajo o de equipos de trabajo, sino hablamos de tu interior, de tu forma de pensar, de tu forma de ser, de tu forma de vivir. Y como yo desde mi organización no tengo que impactar, por ejemplo, en tus costumbres o hábitos familiares. Entonces, pues como que yo soy tu empleado de la reja para adentro, pero de ahí para allá es mi vida. Entonces, eso es lo complicado. Más que nada, porque realizan las acciones que llevan a cabo, ¿no? Claro, es correcto. Pero te decía, primero somos, es lo que vemos en la vida, en la sociedad, con la familia, y lo que hagamos en lo laboral es el reflejo de quiénes somos. Sí, claro. Ese es el tema, por eso es más complicado resolver los temas éticos que la parte administrativa o técnica. Eso es lo que lo hace un poquito más complejo. Bueno, pues hasta aquí han concluido las preguntas. Muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, alguna conclusión. No, Alex, al final de cuentas creo que esto es muy importante. Son temas que muchas veces, o muchas personas quienes llegan a una organización pasan por alto, pasan por default, pero definitivamente las empresas de organización lo hacen las personas.
y si el hábito, la costumbre o la ética de la persona es correcta o la adecuada, seguramente llegamos y construimos juntos hacia una visión. Pero si la persona no se suma en estos valores, en esta ética, difícilmente lo vamos a poder lograr. Entonces sí, es una parte fundamental, ¿no? Que no podemos de alguna manera numéricamente medirlo, no sé, más ético, menos ético, no se puede, ¿no? Son valores, son personas, y esa es la parte que conforma una organización. Entonces es un tema delicado, de mucho cuidado también, ¿no? Pero que cuando tú lo sabes manejar, lo sabes resolver, seguramente te ayuda mucho en tus resultados. Claro, sí, como lo dices, ético o no es, no hay más o menos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Alex, cuando gustes. Y bueno, creo que nos estamos haciendo una tercera parte del Esperemos, proyecto claro final. que sí. Que estés Muchas muy gracias. bien. Respecto a la entrevista realizada al ingeniero Lázaro Patiño, podemos concluir que dentro de la organización de Sabritas se encuentran varios dilemas éticos en los que se puede presentar información distinta a la que podemos encontrar en verdad en la línea de producción. Esto quiere decir, por ejemplo, respecto a los indicadores, que muchas veces los operadores y los supervisores no muestran realmente la eficiencia actual de los procesos que realizan. Muestran algo para cumplir con la gerencia y es ahí donde se realizan auditorías y pueden encontrar después toda esta información que no es verídica. Y esto es más que más que perjudicar a la empresa, pues habla mal de las personas y de los valores que se han fundamentado dentro de la empresa desde un principio. Por lo tanto, pues hablando con el ingeniero Lázaro, podemos concluir que sería una buena opción que implementaran cursos y manuales en los que se mostrara que se debe hablar siempre con la verdad. Bueno, pues muchas gracias por este video y nos vemos en la siguiente parte.